Ahí está. Muy bien. Entonces, para poder dar inicio a lo que es la introducción de la química, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos generales. Nosotros, en años anteriores, así como física, también en séptimo, octavo y noveno grado, en la parte de ciencias naturales, también dimos un poquito de química. Dimos tabla periódica de elementos, dimos qué es una materia, qué es un átomo, vimos los modelos atómicos, ¿ok? Creo que también hicieron configuración electrónica, el diagrama de Pauling, creo que también enlaces químicos. Entonces, todo eso que nosotros vimos en séptimo, octavo y noveno grado son precursores o son parte de química, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hacer un refresh de esos conceptos generales que ya venimos manejando desde la escolar básica, entonces para poder entonces iniciar. Primero que todo hay que partir del término de materia, que es un término ya más que utilizado, ya sabemos de memoria, que materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la botella de agua que yo tengo aquí a mi costado es materia. El teléfono que estoy teniendo ahora en la mano también es materia. La computadora es también materia. O sea, todo lo que yo voy viendo y que ocupa un lugar en el espacio, para mí es materia, ¿ok? Yo soy también materia porque yo estoy ocupando un lugar en el espacio en este momento, ¿está bien? Y de eso, de ese concepto de materia se desprenden los estados de la materia, que nosotros conocemos que son 3 normalmente, ¿verdad? Pero realmente son 5. Los que conocemos más y los que más solemos observar es el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿ok? Y tiene otras sus características. Pero también existen otros 2 estados más de la materia que son el plasma y el estado de Bose-Einstein. En el plasma, por ejemplo, podemos observar las auroras boreales. No sé si ustedes suelen ver en Australia en un cierto tiempo, se observan así destellos de varios colores, entre color celeste, lila. Esas son las auroras boreales, que es un tipo de plasma que tenemos nosotros en nuestro planeta Tierra, ¿ok? Por ejemplo, el Sol también es un plasma. No estamos hablando plasma de tele, ¿eh? Vamos a aclarar esa parte. Aunque también los TV plasmas tienen el compuesto del plasma dentro de los televisores de ahora, entonces también hay, ¿verdad? Pero no se observa nada más a simple vista. Hay que desarmar ese aparato, esa tele, y ahí vamos a observar el plasma adentro, ¿ok? Y también tenemos el quinto estado, que es el estado condensado de Bose-Einstein, que se le puso así porque en este caso Nat y Albert Einstein fueron las personas que descubrieron este último estado en 1920. O sea, es uno de los últimos estados de los más nuevitos que se descubrió hasta ahora. Y me imagino que más adelante, capaz que de acá a 20 años más, se puedan descubrir más estados porque la ciencia está muy avanzada y siempre se van haciendo experimentos para tratar, mejor dicho, de descubrir cosas nuevas. O sea, la química y la física siempre están en constante cambio, al igual que las ciencias naturales también. Siempre hay algo nuevo que se va descubriendo conforme pasen los años. ¿Está bien? Muy bien, entonces, cuando hablamos de estados de la materia, también hablamos de los cambios que sufren esos estados de la materia. ¿Está bien? Dentro de lo que conocemos, tenemos el estado, en este caso, acá tenemos una imagen y vemos los cambios. En este caso tenemos en cuenta los 3 estados que son los que más se estudian. Sólido, líquido y gaseoso, que se puede observar aquí dentro de la imagen, ¿verdad? El estado sólido, cuando pasa al líquido, estamos hablando de que sucedió un cambio y ese cambio se llama fusión. Ahora, si el estado líquido pasa al sólido, estamos hablando de una solidificación, ¿ok? Eh, por ejemplo, de sólido a líquido podemos tener el ejemplo del hielo, ¿verdad? Está en estado sólido y luego al pasar al estado líquido, por ejemplo, al poner nuestro hielo en el trere, estamos hablando de que ocurrió una fusión, ¿ok? También tenemos el caso de que se puede dar del estado sólido al estado gaseoso, ocurre una sublimación, ¿ok?
También del estado gas al sólido, también se llama también sublimación, pero es regresiva. Y el último caso que tenemos, que es del gas al líquido, hablamos de una condensación, y del líquido a gas hablamos de una vaporización, ¿ok? En este caso del líquido al gas, por ejemplo, se puede tener en cuenta cuando yo, por ejemplo, voy, pongo mi pava de agua caliente, mi pava de agua, prendo, enciendo el fuego, y ahí sucede el gas, que es el vapor que va saliendo, ¿ok? Entonces es un ejemplo así claro de un cambio de estado, que en este caso va a ser la vaporización. ¿Está bien? Y ya que hablamos de química, siempre tenemos que tener en cuenta al átomo. Anteriormente eh, se definía el átomo como algo indivisible, ¿verdad? Se creía en un primer momento. Pero después, estudiando toda la materia, se dieron cuenta que el átomo es la partícula más pequeña que se puede ver en un elemento, ¿verdad? Y puede ser dividido sin que pierda esas propiedades químicas. Realmente el concepto átomo significa indivisible, ¿verdad? Pero eh, ya para no hacer más tantos cambios, entonces ellos prefirieron dejar ese concepto de átomo así como está. Pero realmente el átomo sí puede ser dividido y es la partícula más pequeña que podemos encontrar, ¿ok? Estamos hablando de conceptos generales, hablamos de átomos, y el átomo también tiene sus partes, vamos a decir, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, la imagen, la representación de un modelo atómico, ¿ok? Este modelo atómico que vemos aquí, que ya vimos ya en, creo que en séptimo, sí, en séptimo damos lo que es modelos atómicos. Este es el último modelo atómico. Este modelo atómico tiene tres, vamos a decirle, tres características, o están formados por tres subpartículas, que son, en este caso, el electrón, el protón y el neutrón. En este caso, aquí vemos la imagen. Esto que vemos acá, que son círculos, son los orbitales. ¿Ok? Vemos aquí un círculo más grande, un círculo más pequeño. En estos orbitales es donde va girando esos electrones que tienen carga negativa, que vemos aquí que es una esfera de color verde, y en el centro tiene un símbolo negativo. Entonces son los electrones. Alrededor de esos electrones, mejor dicho, en el centro, podemos encontrar al núcleo. Y en el núcleo tenemos otra vez dos subpartículas. Tenemos a lo que es el protón, que es de color celeste, que tiene carga positiva siempre, y al neutrón que vemos aquí, que es de color medio rojizo, que no tiene carga, por eso se llama neutrón, porque es neutro. ¿Okay? Entonces, esos son los componentes, en este caso, de de un modelo atómico. ¿Ok? Entonces, todo lo que gira alrededor son los electrones, y lo que está en el centro es, en este caso, los protones y neutrones, que hacen que esa carga sea prácticamente eh, nula, o que tenga la misma cantidad adentro y afuera del átomo. Por eso hay cargas positivas y negativas para poder equilibrar a este modelo atómico. ¿Ok? Y después hay acá más términos que pueden leer después más adelante, pero yo les estoy haciendo un resumen general para que ya tengan una pincelada de lo que dice ahí. Y por último tenemos lo que es la tabla periódica de elementos. Anteriormente, cuando se empezó a investigar los elementos químicos, habían solamente 18 elementos químicos. Después, el señor, el químico Dmitri Mendeleev, o Mendeleev, él fue el que más o menos ubicó o organizó a esos elementos en una tabla, porque él supuso que más adelante no iban a ser solamente 18 elementos, que iban a ser más. Él no sabía cuántos realmente iban a ser, ¿verdad? Pero entonces él ya ideó una forma, o ideó una estructura ya para poder ubicar a los elementos más adelante. Hasta ahora tenemos 118 elementos en la tabla periódica, y hay dos elementos más que se están estudiando para, en este caso, ingresar dentro de esa tabla. O sea que más adelante, capaz que para nuestros nietos o algo así, ya vamos a tener 120 elementos químicos dentro de esa tabla periódica. ¿Okay?
Estos últimos elementos químicos son elementos que, en este caso, el hombre ya fue creando dentro de un laboratorio. Hay elementos que podemos encontrar de manera natural, como el hierro, el aluminio, el hidrógeno, el oxígeno, que son elementos que están en la naturaleza. Pero los últimos elementos, a partir del 98 más o menos, creo si no estoy equivocada, ya son elementos que el hombre fue creando dentro de un laboratorio, haciendo disparar rayos catódicos eh, o rayos electromagnéticos, ¿ok? O sea, ya fueron descubriendo con el tiempo. Acá dice 94, los cuales se encuentran en la, son 94, perdón, ahí me equivoqué, entre 98 y 94. Entonces 94 son naturales y de 94 para arriba, o sea, 95 ya son creados por el hombre. ¿Está bien? Entonces, esa es más o menos la historia de la tabla periódica. Y las agrupaciones se dividen en forma general en grupos y periodos. Y dentro a través de esa configuración, vamos a decirlo, de esa estructura, se distingue bien lo que son los elementos metálicos, no metálicos, los elementos halógenos y los semimetales, ¿ok? Y los gases nobles, que son los últimos de la línea. Entonces, ese es en forma general. Pueden inclusive leer más aquí adentro, les describo, les describo, les clasifica bien los elementos químicos. Pueden tomarse la tarea entonces de leer más adelante. Y acá es un concepto así general de átomos. Dice que es la unidad básica de toda materia. Tiene propiedades. El átomo está compuesto de un núcleo con protones y neutrones y alrededor de él van girando los electrones, que es lo que yo ya le había explicado más arriba. Los protones se simbolizan con la letra P mayúscula y con un signo más, los neutrones con una N minúscula y los electrones con la letra E y un símbolo negativo. ¿Ok? Y un elemento químico se clasifica, o mejor dicho, se muestra, si ustedes ven, agarran una tabla periódica de elementos, van a ver que se encuentra así el elemento. Un elemento cualquiera X, que es el símbolo del elemento, tiene un número, en este caso másico, que se representa con la letra A, y un número atómico que se representa con la letra Z. Esto vamos a ver más adelante en ejercicios cómo se aplica realmente. Y ahora lo que quiero que ustedes bien diferencien ya, que la letra A es el número másico y que la letra Z es el número atómico. Acá vemos entonces, por ejemplo, un elemento químico que es el Na, que es el sodio en este caso. Se fue la llamada. Ok. Entonces, a ver.